comencemos con una oración. Hola, Padre Celestial, gracias por reunirnos una vez más. Gracias por la oportunidad de tener estas discusiones. Y te pedimos que ahora ilumines nuestras mentes y nos ayudes a través de esto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Martín, creo que hemos llegado al punto donde las noticias solo están aumentando la historia cada día. Ya no es una cuestión de sí, solo es una cuestión de cuándo. Hace mucho tiempo dije que no queremos ser una agencia de noticias. Nosotros, ahora usamos las noticias solo para mostrar cómo todo está sucediendo y cumpliendo las profecías. Sí, realmente estamos apresurándonos hacia este iceberg. Sí. Bueno, veamos. ¿Cómo nos pondremos de pie? Ni siquiera sé si llegaremos a la parte de cómo nos pondremos de pie, con todas las cosas que están sucediendo, pero echemos un vistazo. ¿Te pondrás de pie? Entonces, Martín, estábamos hablando de esta nueva situación, donde tienes estados de la iglesia por todo el mundo. Y la última vez hablamos sobre cómo están comenzando a implementar esto, como el acuerdo de Abraham está abriendo espacio para la coexistencia con el Estado de Israel y los países islámicos a su alrededor. Y están trayendo las uniones religiosas y políticas, y querrán estar bajo la ley Sharia. Y luego tienes la situación en Europa y en los Estados Unidos, donde, bueno, salió un video muy interesante. No lo vamos a mostrar porque está en alemán. De los musulmanes diciendo que van a apoderarse de Alemania y los cristianos diciendo, de ninguna manera, esto no va a suceder. Este es un país cristiano. Y toda esta actividad para tal vez deportar personas. No quieren alinearse con el paradigma religioso de la nación en la que viven. Correcto. Esto es muy interesante. Entonces quieren deportar a las personas que tienen, digamos, una visión islámica, o son muy estrictas al respecto. Si están dispuestos a aceptar la situación tal como es en una nación cristiana, con una cultura cristiana históricamente buena, sí, entonces pueden quedarse. Puedes ser ateo, puedes ser lo que quieras siempre y cuando seas un cristiano cultural. A las leyes del país. Correcto. Y por lo tanto, aquellos que no cumplan tendrán que ser deportados. Y estas voces se están haciendo cada vez más fuertes. Y así tendrás países musulmanes, tendrás bajo la ley Sharia, tendrás una nación judía bajo la ley bíblica. Sin Cristo, por supuesto. Sí. Y luego tendrás las naciones cristianas que están bajo la ley papal y aceptan a Cristo. ¿Entonces ninguno de ellos lo ha hecho bien? No, tienes que tener el paquete completo. Correcto. Y por eso, como dice la Biblia y mostramos la última vez, solo serán un pequeño grupo que será continuamente una pequeña espina en su costado. Porque quieren la regla bíblica y quieren a Cristo. Sí. ¿Por qué? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y no del papado. Y tienen el testimonio de Jesús y la fe de Jesús. Entonces tienes que tener a Cristo más la ley bíblica. No quieren eso. ¿No es raro? Quieren a Cristo, pero quieren la ley tipo. Y no quieren a Cristo y quieren la ley Sharia. Y no quieren a Cristo y quieren tener la ley bíblica. Esas son las tres opciones que tienes. Y luego están aquellos que quieren la ley bíblica y a Cristo. Son un problema. No importa a dónde vayas. ¿No es raro? En realidad, sí, lo es, porque eso es. Predijeron que esto iba a ser así. Correcto. No van a aceptar la ley bíblica. Van a aceptar la marca de la bestia y la autoridad de la bestia, la ley papal. Van a hacer eso. Y los judíos no van a aceptar a Cristo. Como dijo ese hombre,
Prefieren ir a Auschwitz. Los musulmanes tampoco van a aceptar. Ellos tienen solo sari. Sí. Interesante. Y es interesante, como dice la Biblia, que ellos también tienen elección. No se les obliga. Ellos imponen, pero Dios no está imponiendo nada. Correcto. Y si tienes un estado ateo, eso también está bien, porque entonces no tienes ninguno. Pero si quieres ambos, estás en problemas. Y eso también te dice que cuando estás ocupado y eres parte de algo convencional, el camino es estrecho. Sí. Así que tal vez pienses 2 veces en ese camino en el que estás. Absolutamente. Así que veamos qué está pasando en los Estados Unidos. Por ejemplo, Chip Roy y otros republicanos están impulsando este proyecto de ley para bloquear y deportar a los extranjeros adherentes a la ley Sharia. Y afirman que son una amenaza existencial. ¿Para qué? Para la filosofía del Estado cristiano. Así es, sí. Entonces, Estados Unidos se enfrenta a una amenaza existencial, la propagación de la ley Sharia. Ahora, no es solo Estados Unidos. El mismo ruido viene de Alemania, el mismo ruido. El ruido viene de Francia. El mismo ruido viene de Gran Bretaña. El mismo ruido viene de Bélgica. El mismo ruido viene de los Países Bajos. El mismo ruido viene de Polonia. El mismo ruido sigue y sigue viniendo de Italia. Tú lo dices, ¿verdad? Así que obviamente esta es la tendencia a la que nos estamos moviendo, tú. Tener estados religiosos de iglesia que se adhieren a la religión que prevalece en esa región. Está bien. Entonces, desde Texas hasta cada estado de la Unión, los casos de adhesión a la ley Sharia han amenazado el estilo de vida estadounidense, buscando reemplazar nuestro sistema legal y constitución con una ideología incompatible que disminuye los derechos de las mujeres, los niños y las personas de diferentes credos. Entonces, según el comunicado de prensa, Europa debería ser una llamada de atención para América, mostrando cómo se ve la propagación de la ley Sharia, la erosión de Occidente. Cualquier extranjero en los Estados Unidos que sea encontrado como adherente a la ley Sharia por el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional o el fiscal general, tendrá su inmigración, beneficio de inmigración, alivio de inmigración o visa revocados, considerado inadmisible o deportable, y será removido de los Estados Unidos. Así que esto es algo por lo que están presionando. Sí. Entonces, o se alinean con la ideología, o están fuera. No toleraremos dos tipos de ideologías en conflicto. No, y suena exactamente como, si lo ponemos en el contexto religioso, lo que dijo Douglas Wilson. Sí, pero lo interesante es que lo toleraremos. Dicen que sí es diferente regionalmente, pero ninguna de las regiones tolerará a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. No son aceptables en ningún lugar. Van a ser una espina en el costado. Así que Israel alaba a Trump como el moderno Ciro el Grande. Y la pregunta es, ¿fue esto profético? Por supuesto. Esto está estableciendo el Estado judío. Sí, que no tiene a Cristo. Correcto. Eso es. Por definición. Y todo el mundo evangélico anhela esto, ora por esto, y bendice a Israel para que esto suceda. ¿Tiene eso algún sentido? No, no lo tiene. Porque tienen una idea distorsionada de lo que dice la profecía. Piensan que tiene que suceder para que el anticristo pueda ir y sentarse en el templo. Está bien, entonces los cristianos piensan que el Mesías ya ha venido. Los judíos piensan que su Mesías no ha llegado. Definitivamente no va a ser cristiano. Entonces, ¿quién va a ser, Martín? Y lo interesante es aquellos que creen que Él es Cristo. Sí. Incluso entre los judíos. Están buscando un libertador nacional. Sí. Pero la Biblia dice que Él será un libertador del pecado y guiará hacia la justicia. Sí, quieren establecer un reino. Sí, todos quieren un reino físico antes de Cristo. Vendrá y recreará. Vale. Porque Él va a recrear
y entonces el reino será. Entonces, aquellos que anhelan el reino que Cristo establecerá estarán en contraste con aquellos que quieren establecerlo ahora en su nombre. Sí. Porque obviamente él parece ser incapaz de hacerlo. Así que lo haremos por él. Sí, O incluso dicen que lo harán y luego él puede venir y llover. muy bien. Veamos de qué trata este video. Fel y yo nos encontramos con esto. Vaya. Están llamando a Trump Ciro el Grande, Ciro el Mayor, la luz. Wow, eso es increíble. Te presentas ante el pueblo de Israel no como otro presidente estadounidense, sino como un gigante de la historia judía. Uno para quien debemos mirar hacia atrás. 2 milenios y medio en las brumas del tiempo para encontrar un paralelo. Ciro el Grande, tú eres presidente Donald J. Trump. Eres un coloso que será consagrado en el panteón de la historia miles de años a partir de ahora. Señor presidente, el pueblo judío te recordará. Somos una nación que recuerda, lejos de ser una lucha local, lo que estamos presenciando es una lucha global. Una batalla global entre las fuerzas del extremismo, radicalismo y fundamentalismo y las de la libertad, la democracia y la libertad. Lo que el mundo necesita ahora no son apaciguadores que alimentan al cocodrilo con la esperanza de ser los últimos en ser comidos, como los que hemos visto recientemente en la Asamblea General de la ONU. Y por cierto, presidente Trump, su equipo ha revisado el teleprompter. Está funcionando de maravilla. Lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita ahora son más líderes que sean valientes, decididos, fuertes y audaces. El mundo necesita más Trumps. El actual Mesías no judío fue elegido para servir al pueblo judío. Y el Mesías judío, la oreja derecha del presidente Trump, fue rozada en él. Gesto de Éxodo 21:6, donde la Torá establece que un siervo que quiere quedarse con su amo necesita tener perforada su oreja derecha. Trump fue designado como el siervo de Dios y su ungido, al igual que Ciro el Grande hace casi 2400 años. Hemos aclarado en varios videos que la fecha límite absoluta para la redención es al final del año judío 5787, que corresponde al 2 de octubre de 2020, 27.167 días a partir de hoy. Y tengo buenas razones para creer que Donald Trump fue elegido para ser el que redima los pecados de Asaf al ofrecer su ayuda en la reconstrucción del templo sagrado en el monte del templo y establecer el reino judío sobre toda la humanidad. Martin, ese hombre debería estar en problemas por mencionar 2027. ¿Qué hace ahí? No sé. ¿Qué está haciendo el hombre en 2027? Esa fecha también es muy interesante. Porque el calendario judío parece estar unos cientos de años corto, ¿verdad? Porque según la cronología bíblica, 2027 debería ser alrededor de 6000 años. Y están un poco cortos. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Por favor, Sí, bueno, si estudias la historia, verás que no calculan el tiempo de los medo-persas de la historia. Solo tratan con el periodo de exilio. Así que les faltan esos bloques de tiempo que no han incorporado. Entonces, si incorporas eso, bueno, entonces la fecha es lo que dice la Biblia y no lo que dice el calendario judío. Solo para aclarar. Muy bien, es muy interesante. Entonces, Martin, tenemos a un Ciro. Y él verá que los judíos tengan su estado. Ahora lo interesante es que Ciro el Grande permitió la reconstrucción del templo, y Darío después de él. Sí. Después de que el falso sabio que intentó interferir con el decreto de Ciro para reconstruir el templo fuera removido por Darío. Entonces Darío les dio un sustento autosuficiente. Sí, el sistema político. Correcto. Pero aún estaban sujetos a la regla general de la nación. Entonces,
cuando decretaron que podían autogobernarse de nuevo, todavía estaban autogobernados bajo el paraguas general de este poder político mundial. Y así es como va a ser. Va a haber una potencia política mundial que tendrá que mantener la paz. Ya sea que la llames las Naciones Unidas o como quieras llamarla, tendrán que mantener la paz. Así que hay un acuerdo. Sí, ese es el acuerdo abrahámico. Eso es lo que ellos son libres siempre y cuando encaje en él. Encaja en el sistema. Así puedes mantener tu religión y tu estructura política como desees. Y nosotros mantendremos las nuestras. Porque en la antigüedad, los antiguos creían que las deidades eran regionales. Sí. Está bien, está bien. Entonces no destronaste a la deidad. Podrías destronar a la gente. Pero tenían demasiado miedo para destronar a la deidad. Entonces, cuando Nabucodonosor, por ejemplo, conquistó Jerusalén y llevó a los judíos al exilio, envió gente a Samaria, pero les dijo que estudiaran las reglas de la deidad de la región. Y ahí es donde se desarrolló una especie de religión sincrética como la de los samaritanos, que se basaba en Yahvé pero en realidad estaba mezclada con la adoración a Baal y el sincretismo. Entonces será lo mismo aquí, la deidad regional. ¿Quién será la deidad judía? Y en las otras regiones, la deidad regional será la que esté allí. En el caso del Medio Oriente ahora, sería Alá. Así que viven en armonía con su propia deidad. Sí, siempre y cuando no causes problemas. Sí, y vivas en armonía y paz. Hagas lo tuyo y no proselitices. Sí, bueno, eso es realmente muy prominente en estos días. Oh, sí. Sí, no hagas eso. No tienes permitido convertir a nadie porque la deidad de la región se enojará mucho. Sí, Y quiero decir, Rusia también tiene esa ley. Rusia acaba de introducir esa ley junto con el papado. Sí. Y el papado es muy fuerte en eso porque el papado es la madre de todas las rameras. Por supuesto. Y Francisco, el Papa Francisco, dijo vehementemente que no al proselitismo. Y como dijo el caballero, sabes, no queremos fundamentalismo. Ahora es muy extraño. ¿Qué es el judaísmo ortodoxo aparte del fundamentalismo? ¿Sin Cristo? ¿No es el fundamentalismo la definición de creer exactamente lo que dice y se mantiene ahí? Correcto. Ahora ellos. Ellos dicen que es la Torá, pero en realidad es el Talmud. Correcto. Por eso se aferran a eso, y no quieren moverse. Sí, porque yo estaba en él, en Jerusalén, y he contado la historia muchas veces cuando este rabino, que había pasado por momentos difíciles, quería una pequeña donación. Y le hice la vida incómoda al decirle que le daría una donación, si charlaba un poco conmigo, lo cual es muy perturbador para ellos. Pero la necesidad era mayor que lo perturbador. Así que se sentó conmigo y quería hablar sobre Daniel y sobre Isaías, capítulo 53. Y se puso tan furioso. Y yo quería saber por qué se puso tan furioso. Y él dijo, porque no tengo derecho a interpretar las escrituras. Eso suena. Solo el rabino tiene el derecho de interpretar las escrituras. ¿Y recuerdas a ese tipo católico que mostramos la última vez? Dijo que solo la iglesia, el papa, tiene el derecho de interpretar las escrituras. Y tienes que callarte. Sí. No se te permite leer. Típico. Así que puedes leer, pero no te dejan. Entonces, ¿para qué darle la Biblia a la gente? Mejor no se la demos y solo démosles el catecismo. Entonces, ya sabes lo que dice el Papa, que siempre son puras tonterías. Pero debes tener cuidado, porque si no eres teólogo, entonces no entenderás una contradicción directa en dos Biblias. Ese es un muy buen punto, Martín. Tienes que ser un teólogo para entender dos contradicciones y para reconciliarlas. Así que está en todas partes, esta misma mentalidad. Está bien, déjame hacerte una pregunta mientras hablas de eso. El acuerdo abrahámico, ¿no es en sí mismo una contradicción? Seguro.
Porque tienes un acuerdo entre aquellos que aceptan a Cristo y aquellos que no. ¿Y no dijo la Biblia que solo puedes ser parte del Israel espiritual y descendencia de Abraham si aceptas a Cristo? Martín, el mundo es demasiado confuso para mí. Entonces, Martín, tenemos a Osiris el Grande en el mundo en este momento. Según estas fuentes, tenemos a un gran pacificador en el mundo. Y todo eso recuerda a Mateo 24, ¿verdad? Sí. Entonces tienes todas estas cosas. Y luego todavía tienes la dialéctica hegeliana en marcha. Porque tienes que cambiar mentalidades, ¿verdad? Sí, y eso necesita la dialéctica hegeliana. Y luego están aquellos que dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz. Sí. Y luego se lo dan a alguien más. Y veamos qué pasa entonces. Es un gran honor estar involucrado con tantos. Entonces, la persona que realmente recibió el Premio Nobel me llamó y dijo, estoy aceptando esto en tu honor porque realmente lo merecías. Un gesto muy amable. No dije, entonces dámelo, aunque creo que ella podría haberlo hecho. Era muy amable. Y he estado, ya sabes, ayudándola en el camino. Necesitan mucha ayuda en Venezuela. De hecho, si necesitan ayuda. Y sí que ha ayudado. Nos honra tener a María. Llega Corina Machado, la nueva receptora del Premio Nobel de la Paz. María, bienvenida. Felicidades. Y cuéntales por qué decidiste dedicar este premio al presidente Donald Trump. Muchas gracias, Rachel, y a todos ustedes por lo que han hecho por Venezuela. Y decidí dedicárselo al presidente Trump porque se lo merece, porque no solo ha estado involucrado en solo unos meses resolviendo 8 guerras, pero sus acciones han sido decisivas para que Venezuela esté ahora al umbral de la libertad después de 26 años de tiranía. Señor Martín, esta agenda de paz, esta categorización de entidades estatales religiosas, mover a las personas que no están de acuerdo en una región particular, con la deidad elegida allí, deportarlas a una región donde su deidad esté en control. Esto está sucediendo. Suena como una repetición de lo que ocurrió en el antiguo Cercano Oriente. Sí, en realidad, es una repetición de lo que sucedió en los días de Ciro y todas estas personas. Y lo interesante es que mientras Trump se postulaba para presidente, negó ser parte del proyecto 2025. Sí, incluso negó tener conocimiento de eso. Y luego, eventualmente implementó prácticamente todos los parámetros excepto el último, que es la protección bajo la familia, y la introducción del domingo de descanso. Y ahora, de repente, ya no lo niega. Entonces, ya no es necesario negarlo. ¿Es así? Sí. Así que leamos lo que dijo la revista Time al respecto. Trump ya no niega su apoyo al proyecto 2025. Es un cambio bastante grande, ¿no? Sí. El presidente Donald Trump ha cambiado su postura sobre el plan de política conservadora y el proyecto 2025 después de haberse distanciado activamente de ellos durante meses durante su campaña de reelección. Entonces, anunció el jueves donde se reuniría con el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell F. Nuestra fama del proyecto 2025 para decidir que agencias demócratas, la mayoría de las cuales son un fraude político, recomienda recortar y si esos recortes serán temporales o permanentes. Encuentro esto interesante, que él quiera desmantelar la agenda woke y la agenda de la izquierda, y que la izquierda debería estar jugando a su favor al darle la oportunidad a través del cierre. Sí. Y no renunciar ni por un momento. Y tienen peticiones ridículas que, incluso su propio partido dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me acuerdo de Quigley. ¿Sabes quién era Quigley? Era el profesor en la Universidad de Georgetown. Un jesuita, por supuesto, Cadle Quigley. Sí.
Y él fue el mentor de presidentes como Bill Clinton, por ejemplo. Y él dijo que el mundo está siendo controlado por un pequeño grupo, del cual él es miembro. Y mostramos quién es ese pequeño grupo. Por supuesto, es un profesor jesuita. Así que, obviamente, estaba diciendo claramente que los jesuitas están al mando, directamente de la fuente. Ahora mismo. Lo interesante es que también dijo que el sistema bipartidista es básicamente una estafa. Sí, es una dialéctica hegeliana. Y él dijo, ya sabes, eso es para que puedas deshacerte de los bribones y cambiar las políticas y... Pero básicamente detrás de escena, cuando llegan a sus pequeñas cámaras masónicas y sus pequeños retiros y enclaves jesuitas, la política se decide ya sea desde la izquierda o desde la derecha. Es todo un disparate. Así que eso fue lo que él dijo. ¿Sabes qué? Bueno, lo adorné un poco. Pero él dijo que el sistema bipartidista es en realidad cooperativo. Y puedes verlo. Cuando Trump, por ejemplo, introdujo aranceles y financiamiento comercial, la izquierda gritaba como loca. Y cuando Biden llegó, nunca cambió la política en absoluto. Solo continuó. Así que, obviamente, si estaba gritando como loco, ¿por qué no cambió? No era para él, para el propósito mayor. No fue por el bien común. Esto es muy interesante. Así que aquí están, creando un cierre que le da a Donald Trump la oportunidad de deshacerse de todas las agencias que son un problema para él. Entonces, ¿quiénes no recibirán fondos? Todos los de la izquierda, pero la izquierda lo está permitiendo. ¿Tiene sentido? No. Quiero decir, a menos que... Hay un plan. Sí, o sea, tienen él. Consiguieron financiamiento para el ejército, pero él quiere el ejército. Está bien. Ahora, Martin. Si la izquierda está controlada por el pequeño grupo del cual Quigley formaba parte, los jesuitas, y la derecha está controlada por el mismo grupo, ¿no es este un juego interesante? Por eso siempre decimos, como dice el apóstol de la prosperidad, no te dejes atrapar por eso. No te quedes ahí como un observador. Entonces, a pesar de la insistencia repetida de Trump de que no sabía nada sobre el proyecto 2025, sin embargo, tenía vínculos cercanos con varios de sus autores, varios de los cuales han servido en su administración, incluyendo para... y les está dando altos cargos, donde la toma de decisiones es parte integral del asunto. Correcto. Y desde que regresó a la Casa Blanca en enero, su segunda administración ha tomado medidas para implementar varias de las propuestas, detalladas en el documento de más de 900 páginas. Ahora, a continuación, el cierre del gobierno. Trump está avanzando para cumplir aún más el objetivo del proyecto 2025 de reducir la fuerza laboral federal y extender sus poderes ejecutivos. Y parece que abiertamente está abrazando el plan. Entonces aquí se le ha dado esta maravillosa oportunidad. Por la oposición que básicamente debería querer evitar que haga todas estas cosas. Pero no. En realidad lo mejora bajo un pretexto diferente. Juego interesante, ¿no? Sí. Yo. Siempre. Nunca me gustó la política, pero ahora es tan interesante de ver. Si puedes relacionarlo con lo que dice la Biblia. Acabas de decir rápidamente que está dirigido por un pequeño grupo, ambos lados, pero la Biblia también dice que todos se sientan en la misma mesa. Se sientan en la misma mesa. Están teniendo una conversación maravillosa. El rey del norte y el rey del sur. Y luego, Martin, un poco de historia interesante. La estatua confederada, reinstalada en DC después de la orden ejecutiva de Trump. Ahora, ¿qué estatua era esta? Por supuesto, esta es una estatua que fue removida por los disturbios del movimiento Black Lives Matter porque la persona involucrada, Albert Pique, por supuesto, rito escocés, masón de 33 grados, quien escribió Moral y Dogma, básicamente la Biblia de la masonería, estuvo involucrado en la creación del Ku Klux Klan.
Entonces, obviamente hay mucha tensión racial en todo esto. Y quitaron esa estatua. Y es fascinante que Donald Trump ordenara que se reinstalara. ¿Verdad? Entonces, el Servicio de Parques Nacionales anunció en agosto que reinstalaría la estatua para alinearse con 2 órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump. Se realizó un trabajo significativo para restaurarla. El Servicio de Parques dijo que la estatua honra el liderazgo de Pique en la masonería. Interesante. No como general o masonería. No mencionó su tiempo en el ejército confederado ni su trabajo para impedir que los hombres y mujeres negros obtuvieran el derecho al voto. El propio Pique sirvió de manera deshonrosa. Tomó las armas contra los Estados Unidos, malversó fondos y finalmente fue capturado y encarcelado por sus propias tropas, no antes de convertirse en el héroe de la masonería. Y cuando estaba en ese templo de 33 grados, ese masón me gritó y me dijo, «Estás parado en tierra sagrada». Y le dije, «¿Qué nos dice de sagrado? Es la tumba de Pique». «Está bien. Entonces, estos huesos eran sagrados. No leo eso en las escrituras. Así que no tuve problema en caminar sobre ese terreno sagrado». Pero el sistema de la bestia también tiene la misma filosofía. Oh sí, increíble. Bajas a algunas de esas áreas y al Vaticano. Y ahí tienes las tumbas de Juan Pablo y básicamente tienes que arrodillarte y rezar. Entonces, también estuve en el Vaticano. Y había una señora frente a mí. Y cuando llegó al ataúd de Juan Pablo se arrodilló y rezó. No sé cuánto tiempo rezó, pero fue por bastante rato. Y la guardia suiza estaba detrás de mí. Y no hizo nada. Lo toleró completamente. Pero no me arrodillé. Porque no creo que sea apropiado arrodillarse ante los huesos del anticristo. Así que seguí de pie. Y tuve que esperar porque no puedes pasar hasta que la señora se levantó y siguió adelante. Y luego me detuve para tomar una foto y la guardia suiza me empujó. Tuve que seguir adelante. Pero a la señora se le permitió rezar. Pero yo no iba a rezar. Entonces yo. Obviamente tengo un gran respeto por esta persona en particular. Es lo mismo que corre a lo largo de todo esto. Está impregnado en ello. ¿Y quién está detrás de la masonería? Los jesuitas. ¿Quién está detrás de los Illuminati? El jesuita, Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati. Jesuita. No existe tal cosa como un ex jesuita. No. Tal vez solo uno encubierto. Sí, a menos que realmente se convierta, lo cual ha sucedido, y entonces está sujeto a la bala. Bueno, como ese sacerdote jesuita que convirtió a Rivera. Sí, correcto. Y tenía muchas cosas fascinantes que decir. También una vez tuve una conferencia que estaba dando. Creo que fue, si recuerdo bien, en Canadá. Podría haber sido en no sé, pero creo que fue en Canadá. Y después de la conferencia, un hombre se me acercó y me dijo que era jesuita y que había sacudido su jaula. Y muy extraño para mí porque obviamente él estaba allí como observador, pero no era un jesuita iniciado, era un joven jesuita. Así que, entonces, una vez que te inicias y pasas por los juramentos, también hay niveles de jesuitismo y niveles de informados y no informados. Casi como la masonería. Está construido sobre el mismo sistema. Y luego dijo que tendría que ir a replantearse su posición. Así que se puede llegar a los jesuitas. No sé qué le pasó después de eso. Pero es interesante. Y incluso la iglesia adventista en algunos lugares parece estar despertando a la situación. Aunque hasta ahora han estado en un coma profundo y un sueño profundo, con las ondas sonoras de los ronquidos resonando sobre las murallas de la ciudad.
pero algunos de ellos parecen estar despertando a la situación. Y la conferencia de Michigan emitió un documento muy interesante. Descanso, adoración y gobierno, una visión impulsada por la fe para el trabajo y el descanso, plantea preguntas sobre la relación Iglesia-Estado en el futuro de la política laboral de Tiene que venir a través de la política laboral. Sí, porque los sindicatos tienen que estar involucrados. Correcto. Jonathan Barry, nominado como abogado del trabajo para el Departamento de Trabajo de fue autor de la sección de Derecho Laboral de la Agenda Política del Proyecto 2025. Esto es fascinante. Es simplemente increíble. Quiero decir, si armas un rompecabezas y las piezas empiezan a encajar, te sientes tan satisfecho. Y esto es lo mismo. Este encaja hermosamente. Entre varias propuestas. Recomienda enmendar la Ley de Normas Justas de Trabajo para exigir pago de horas extra por el trabajo realizado en el sábado, definido como el domingo, u otro día de observancia religiosa, como una forma de honrar las tradiciones religiosas y culturales de descanso semanal. Si se confirma, Barry serviría como el principal oficial legal del DOE con autoridad independiente para hacer cumplir más de 180 leyes laborales federales. Se están colocando personas que seguirán la agenda y son individuos del Proyecto 2025. Entonces, incluso si Trump no dice, sí, estoy implementando, acuñando el proyecto 2025, lo está haciendo con sus acciones. Correcto. Y poner a las personas en su lugar que puedan hacerlo en su nombre. Fascinante. Ahora recuerdas, Martin, que dijimos que cuando este nuevo Papa, Leo, se convirtió en el Papa americano, su agenda iba a ser Rerum Novarum. Sí, pues por eso lo tomó. ¿Cuál es la ley laboral? Y su predecesor Rodri dijo que el Estado debe hacer cumplir la legislación dominical. Así que escuchemos si algo está sucediendo tras bambalinas. Ya tenemos a la persona en el gobierno que se supone debe implementar la legislación laboral de 2025. Veamos qué más se está diciendo. Hablas de $140,000 y algo más. Eso contra 37,000. Solo estoy recordando tu referencia a Rerum Novarum, la dignidad del individuo. Pero ¿cómo? ¿Crear una familia con $37,000? La diferencia entre ambos, conseguir trabajo en UPS es increíble. Déjame preguntarte, Amazon también es uno de los mayores infractores cuando se trata de no negociar. Con trabajadores que deciden, mencionaste Staten Island, buscan el primero. Sí, es en el RV. Así que están, ya sabes, contradiciéndose a cada paso solo para evitar el sindicato. Y creo que hubo un artículo en el Instituto de Política Económica que estaba en lo correcto, que decía que Amazon no tiene ninguna intención de participar en una negociación colectiva de buena fe con los representantes de los trabajadores de Staten Island. De hecho, su modelo de negocio, que se basa en una alta rotación y en evadir la responsabilidad con los empleados, está diseñado para hacer casi imposible la organización sindical. En ese contexto, cuéntanos por qué la ley de contratos laborales rápidos resulta tan importante. Hay que ponerles un plazo a las corporaciones y así no digan, votaron, suerte, jamás voy a hablarte. Sí, la ley de contratos laborales rápidos tiene plazos, tiene consecuencias para el mal comportamiento. Y creo que es importante que, sí, cuando se apruebe esta ley de contratos laborales rápidos, actores malos como Amazon se verán obligados a sentarse a la mesa, a negociar y tendrán que acordar un contrato por primera vez. Está bien, ahora, Martin, él usó la palabra forzado. Es increíble. Amazon es muy grande, ¿no? Es uno de los más grandes, creo, si no el más grande. Está bien, ahora. Cuando todas estas personas, visitantes en el Vaticano, cuando firmaron ese acuerdo económico. Sí, con todos los oligarcas firmando que, ya sabes, están de acuerdo con este tipo de cosas. Entonces, mi opinión personal, podría estar equivocado, por supuesto. Es que esto es otro pequeño dilema hegeliano donde alguien juega duro, para que las personas que trabajan en esa situación se molesten, y así el gran hermano pueda intervenir y poner las cosas en orden en nombre de la gente y del bien común.
y con legislación para forzar a todos a encajar en el molde. Y los sindicatos serán uno de los principales medios para provocar un tiempo de problemas como nunca antes. ¿O está esto sobre la mesa? Definitivamente. Con Barry estando allí, este acto que quiere convertirse en ley. Puedes ver que te van a obligar. Ven que lo dijo, te van a obligar. Y ahora todo lo que necesitamos es un avivamiento del aspecto religioso. Y entonces tenemos el paquete completo, ¿verdad? Tenemos leyes laborales, tenemos al gobierno. Y tenemos a la iglesia, todos involucrados en este tráfico de una sola vía. Y vamos a ser una nación cristiana en los Estados Unidos. Y los europeos van a mirar allá y decir, ¿saben qué? Estamos tan hartos y cansados de nuestra situación, que queremos seguir el ejemplo. Queremos deshacernos de todo lo que no esté de acuerdo con el cristianismo cultural y nos convertiremos en una nación cristiana también. Y tendremos nuestras leyes y seremos felices. Ya seamos ateos o no, lo seguiremos. Sí. Está bien. Entonces tienes que hacer que la iglesia se llene de nuevo. Y no quieres viejos gruñones. Quieres personas que puedan escalar barricadas. Bueno, los avivamientos sí. Las reformas siempre han sido realizados por los jóvenes. Regresando a la iglesia en números sorprendentes. En el resurgimiento de la fe en un momento en que Estados Unidos está lidiando con la disminución de la asistencia a la iglesia, una sorprendente reversión tiene a pastores e investigadores, hablando sobre la posibilidad de un nuevo avivamiento. Se sabe que la generación Z es la menos religiosa, pero nuevos números muestran que los hombres jóvenes están rompiendo la tendencia. Están regresando a la iglesia. La respuesta para la iglesia no es adaptar su mensaje a los tiempos, sino predicar, enseñar y defender la verdad de la Biblia, de una manera fuerte pero amorosa. Ahora lo interesante es que no están defendiendo la Biblia, están defendiendo la tradición. Sí, desafortunadamente. Tienes voces como esta y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Sí, pero tienes que aceptarlo. Todo el asunto. Las ventas de Biblias aumentaron un 22% en 2024, en comparación con un crecimiento de menos del 1% para los libros impresos en general, todo según el escaneo de libros de Circana. Entonces, Martin, están leyendo la Biblia, pero desafortunadamente están siguiendo la tradición, porque cuando ellos... Leí la Biblia. Ellos no lo hacen. Y lo entiendo porque solía ser así cuando... Hace unos años leías la Biblia y luego solo tienes un poco de idea de lo que dice y luego vas y escuchas al pastor y él se convierte en la norma y no lo que dice la Biblia. Kirk inspira a la generación Z a cambiar las fiestas por la oración mientras la ansiedad universitaria provoca un renacimiento de la fe, dicen los expertos. Hoy acabo de leer que Erika Kirk dice que tiene la sensación de que su esposo está en comunicación y está marcando la tendencia de lo que está sucediendo y planeando allá en el cielo. Y eso es realmente fascinante porque eso es básicamente espiritualismo. Eso es. Y Little League Studio hizo uno muy interesante sobre eso no hace mucho. Y quizás la gente podría verlo. Tal vez puedas poner un enlace y yo, porque están haciendo un gran trabajo. Así que no tenemos que repetir lo que están diciendo. Porque eso es espiritualismo. Las casas de fraternidad en todo el país están cambiando cervezas por Biblias, ya que los estudiantes universitarios se están convirtiendo al cristianismo. Tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el movimiento se ha extendido por todo el país, recientemente echando raíces en la Casa de la Fraternidad Kappa Sigma. Ahora, todos esos son organizaciones de sociedades secretas. Lugares de cría. Lugares de cría, sí. Donde, por supuesto, tienes pequeños rituales secretos y apretones de manos secretos. Es básicamente masónico. Es el primer paso. Sí. Tienen muchas suborganizaciones que son sus portales de atracción donde los absorben, los colocan en posiciones de liderazgo y los envían.
Esto está sucediendo en la Universidad de East Carolina, Carolina del Norte. Docenas de estudiantes universitarios se reunieron para una oración vespertina. Ellos lo llaman una noche de esperanza. Creo que es fácil para una persona joven pensar que toda su vida está por delante, dijo Eugene. Pero cuando alguien a quien admiran, que no es mucho mayor que ellos, es eliminado de manera pública, creo que es fácil para ellos tener más preguntas. Y para involucrarse, correcto. Pues, eso. Nosotros dijimos cuando primero hemos hecho un episodio completo sobre eso. Será un gato. Ese asesinato definitivamente será un catalizador. Sí, y esto está sucediendo ahora. Ahora, si consideras nuestra situación en este país, nuestro gobierno aquí es básicamente también una alianza con los sindicatos. Sí, muy cierto. Una muy oficial. ¿Cuánto tiempo lleva organizar barricadas y revoluciones? Un día. Un día. Sí, correcto. Una llamada telefónica. Y está hecho. Así que estas cosas pueden suceder muy rápido. Sí, muy rápido. Y ahora vamos a ver el izquierda. Porque esto siempre es muy interesante. Veamos a la izquierda y, bueno, el líder potencial más carismático para la izquierda es obviamente Newsom. Ahora, invoca las escrituras para atacar al GOP por el cierre que afecta a la asistencia alimentaria. Lo llama crueldad como política. Entonces, por supuesto, tienes a la derecha haciendo lo que están haciendo y luego tienes a la izquierda gritando sobre lo que están haciendo. Y veamos qué pasa aquí porque lo encuentro muy interesante. Gavin Newsom invoca de manera invisible las enseñanzas bíblicas mientras critica el liderazgo republicano y la administración de Trump por el impacto de los cierres del gobierno federal en la asistencia alimentaria. Entonces lo está llevando al nivel de las necesidades diarias. Sí. Bueno, lo mismo en lo que se está enfocando la Iglesia Católica también. Ahora veamos de dónde viene. Y esto está en este artículo, y es del 26 de octubre de 2025. Así que es muy reciente, ¿verdad? Newsom, quien fue criado como católico y se graduó de la Universidad de Santa Clara, una institución jesuita, ha citado ocasionalmente su formación religiosa y educación jesuita al hablar de temas sociales. Recuerdo cuando hicimos lo mismo con Anthony Fauci. Sí. Era el mismo. Presumía y era muy vocal sobre su jesuita abu. Está bien, Martin, así que todas estas personas han sido formadas por los jesuitas. Ya sea que vengan de la izquierda, ya sea que vengan de la derecha. ¿No hay acuerdo? ¿Pueden dos caminar juntos a menos que estén de acuerdo? ¿O es esto una dialéctica hegeliana? Agitado. Obviamente lo es. Si alguien está viendo este episodio por primera vez y no ha visto nada más, vaya y vea nuestro anterior donde explicamos claramente qué es el jesuita. Está bien. Entonces, en sus comentarios del martes, mencionó una maravillosa universidad jesuita y dijo que las lecciones del Nuevo Testamento enfatizan alimentar a los hambrientos y cuidar a los pobres. Ahora suena igual que el Papa. Sí, y una vez más, debemos aclarar. No decimos que esté mal, pero ese es el enfoque. Eso es para sacar todo y... eso es. Centrarse en la comida y centrarse en lo que es correcto. Pero eliminar la mediación de Cristo de la imagen, reemplazando su sacrificio con un trozo de pan. Sí. Y un intermediario que nunca se ha mencionado en la Biblia. Es decir, el sistema papal, el Papa y sus prelados y todos los santos fallecidos. Cualquiera que desees tener en esa multitud, ya sea que hayan pasado del protestantismo al catolicismo, no importa. Como el cardenal Neumann, quien ahora ha sido declarado, por supuesto, por los papas anteriores como un santo. Sí. Entonces, como intermediario. Y él lo será, y mostraremos algo. ¿Te gustaría rezar ante los huesos de ese espécimen mozo? No quiero estar cerca de huesos para nada. No, mantengámonos alejados de esos huesos. Que los hueseros vayan y hagan eso.
Ahora, una vez visitas la iglesia donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado y resucitado en medio de Israel, cese al fuego de Hamas. Este es, por supuesto, el lugar católico. Si vas a Jerusalén, tienen la iglesia donde supuestamente ocurrió esto construida sobre el lugar. Y luego tienes un Golgota totalmente diferente fuera de la ciudad, que está mucho más en línea y es bíblico, lo cual, por supuesto, está totalmente descuidado. Así que todo el mundo solo funciona con puras mentiras. Sí, es cierto. Cuando estuvimos allí, el año pasado, con De Francois Duplessis, lo mismo, fuimos. En realidad, ni siquiera sabíamos que estábamos en esta iglesia, porque también fuimos a otros lugares. Y como dijiste, es como el día y la noche. Correcto. Es una pesadilla porque hay muchísimos. Varios lugares dicen lo mismo y por la misma razón. Sí, y lo interesante es que dicen que, ya sabes, fue crucificado fuera de la ciudad. Pero este lugar está obviamente dentro de la ciudad. Así que dijeron, pero las murallas eran diferentes en esos días. Y luego, cuando estuve allí hace unos años, estaban excavando las paredes, y las paredes estaban exactamente donde debían estar. Así que esto definitivamente estaba dentro de la ciudad. Y en realidad tenían un problema de alcantarillado. Así que tuvieron que excavar para resolverlo. Y descubrieron la antigua puerta de Damasco. Oh, así que el muro estaba obviamente mucho más bajo de lo que estaba. Y este lugar es un lugar falso. Totalmente falso. Pero luego, ya sabes, tienes muchas cosas falsas en el catolicismo. ¿Qué hay de la Santa Escala, Martín? Esa es la escalera que supuestamente era la que conducía a donde Pilato decía, «He aquí el hombre, ese homo». Y luego, un día, la escalera apareció de repente, milagrosamente, en Roma, habiendo sido transportada por ángeles. Y luego, construyeron este edificio sobre él, esta iglesia sobre él, y todavía tenía las manchas de sangre de Jesús en las escaleras. Entonces, si subes allí, hay pequeñas placas de vidrio encima, y la gente sube y besa las placas de vidrio. Y ahí es donde comenzó la reforma. Sí. El justo vivirá por la fe. Ahora, ¿cómo puede alguien en su sano juicio creer semejante tontería? Desafortunadamente, así es como te engañan. Pero solo explica por qué dices que la reforma comenzó allí. Porque Martín Lutero visitó Roma y esperaba algo, ya sabes, religioso. Pero lo que encontró fue pompa, ceremonia y desenfreno. Y él, siendo un devoto católico, pero habiendo leído Romanos ya, estaba en un terrible conflicto. Pero él pasó por los rituales y subió esas escaleras de rodillas, por lo cual obtienes una indulgencia. En otras palabras, obtienes un descanso de pagar por tus propios pecados, aunque Cristo ya los ha pagado. Y obviamente estaba pensando en esto mientras subía. Y luego tuvo esta revelación de que los justos no serán recompensados por arrastrarse de rodillas y besar miradas falsas y placas falsas y gotas de sangre falsas que nunca, jamás existieron allí, especialmente no después de 2000 años. Y entonces le cayó el 20, y las palabras resonaron en su mente. El justo vivirá por la fe. ¿Fe en qué? En las obras completadas de Jesucristo. No tengo que castigarme a mí mismo. Él ha sido castigado por mí. Isaías. Es absolutamente claro en el capítulo 53 que Él pagó el precio por mí. Por sus heridas soy sanado. No tengo que infligir heridas. Rayas en mí mismo para hacer esto. Y luego, y se levantó a la mitad. Nunca lo completó, Martín. Perdió una indulgencia. Eso es una pesadilla. Pero él ganó la vida eterna. Tal vez estemos vivos hoy. O si estuviéramos vivos bajo el Papa anterior. Podríamos haber seguido sus tweets y obtener una indulgencia sin tener que subir de rodillas la Santa Escala. ¿Sabes? Este es el tipo de tonterías. Sí. Eso se transmite en el mundo. Entonces, ¿qué tenía que decir? ¿Qué tenía que decir Vance? Dijo, estoy inmensamente agradecido a los sacerdotes griegos, armenios y católicos que cuidan de este lugar tan sagrado.
Es un lugar falso. Vance escribió en X el jueves, compartiendo fotos de su visita a la iglesia. Que el príncipe de la paz tenga misericordia de nosotros y bendiga nuestros esfuerzos por la paz. También estoy agradecido con los monjes franciscanos que celebraron una misa privada para mi familia y muchos de los estadounidenses que trabajan por la paz. Martin, esto es retórica de unir iglesia y Estado. Por eso mostramos esto, porque esto ni siquiera cierra la brecha entre el Estado elegido. Esto lo está uniendo. Sí, ¿y qué es? Esto es el catolicismo y el evangelismo. Sí, porque Porque se llaman a sí mismos católicos evangélicos uniéndose. ¿En qué? En tradiciones basadas en falsedades. Desafortunadamente. Entonces, obviamente, esta brecha entre el catolicismo y el protestantismo se ha disuelto, ¿verdad? bueno, en 2014 mostraste la firma completa de la Carta Ecuménica. Tienes la de 500 años que mostraste dónde. Correcto. Y luego tú, Tony Palmer, ¿quién dijo? Sí. Y sabes, Martin, el 31 de octubre es una fecha fascinante, ¿verdad? Porque el 31 de octubre es el día de la Reforma, pero también es Halloween. Así que puedes elegir si quieres recordar tu herencia protestante o si prefieres poner una barra de dulce en la cabeza de alguien. Ahora, Donald Trump, en un truco o trato, puso una barra de dulce en la cabeza de un niño en lugar de ponerla en su bolsa. Y hubo un gran alboroto sobre por qué pondría la barra de dulce en la cabeza del niño en lugar de en la bolsa. Parece que la Casa Blanca está bastante contenta celebrando la Navidad, las normas cristianas, y teniendo, ya sabes, una nueva oficina para asegurar que el cristianismo sea tratado correctamente y mantener Halloween al mismo tiempo. Y no hay diferencia entre el mundo pagano y el mundo cristiano y el mundo protestante y el mundo católico. Y por supuesto, la Iglesia de Inglaterra, de la que hablamos mucho la última vez, que ahora es tan masónica que ya no es una iglesia. Y el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra es el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Y hubo esta ruptura cuando se separaron de Roma, la cual, por supuesto, ha sido rescindida en secreto por visitas de Ratzinger, etc., donde los arzobispos adoraron juntos en los lugares de la llamada Reforma, y honraron a todos los mártires católicos, así llamados en este asunto. Así demostraban que ganaron. Sí. Y ahora este rey de Inglaterra, Carlos, va y reza públicamente con el Papa demostrando que la brecha se ha ido. Sí, ya no existe. Y en una iglesia cercana, esta capilla en el Vaticano donde rezaron juntos, él consiguió una silla especial. En otras palabras, básicamente un trono. Sí, sí. Lo cual es fascinante porque está retratando la imagen de que el trono de los reyes está nuevamente sujeto a Roma. Es El simbolismo simple es asombroso. increíble. Están tan en tu cara, estos masones y estos jesuitas y toda la vil compilación. Desafortunadamente, el mundo está tan engañado que todos aman esto. Esto es maravilloso. Mira las uniones. Tienes unidad en el error. Vamos a echarle un vistazo. Debajo del juicio final de Miguel Ángel, donde el cielo y parecía tierra y pintura, luz, algo extraordinario se desarrolló. El rey Carlos I, heredero de siglos de división, rezaba junto al Papa León, que vivía bajo el mismo techo sagrado que una vez fue testigo de cónclaves papales y la coronación de santos. Por primera vez en 500 años, los líderes espirituales de las tradiciones anglicana y católica oraron juntos en unidad. Esto no fue solo una visita real,
Fue un milagro de gracia encontrándose con la historia. Un testimonio viviente de que la reconciliación es posible incluso entre instituciones que una vez fueron desgarradas por el orgullo, el poder y el dolor. La Capilla Sixtina, llena de coros reales y salmos sagrados, se convirtió en más que una obra maestra. Se convirtió en un espejo del alma humana. Los frescos de juicio y misericordia miraban desde arriba mientras dos fes, una vez divididas por la doctrina, alzaban sus voces en una sola oración. El latín se encontró con el inglés, Roma se encontró con Canterbury. Fue interesante. ¿Escuchaste lo que dijeron? Donde antes había desacuerdos sobre la doctrina, ahora las doctrinas se dejan de lado. Y este ecumenismo puede. ¿No es maravilloso? La doctrina no es importante. Así que dejemos a Jesús a un lado por el bien de nuestro acuerdo masónico jesuita. Sí, ¿recuerdas lo que dijo Tony Palmer? Dijo que Dios resolverá todas nuestras doctrinas cuando lleguemos arriba. Eso es maravilloso. Sí. Entonces, ¿qué dice el Vaticano sobre este tema? Bueno, el rey Carlos asiste a un servicio de oración ecuménico en la capilla de la ciudad. Esta visita marcó un momento histórico en las relaciones entre anglicanos y católicos. Uno que no ha ocurrido en 500 años. Dos temas marcan el viaje: la unidad cristiana y el cuidado del medio ambiente. ¿No es interesante? Ahí tenemos de nuevo los dos temas sin sentido: unidad en el error y problemas ambientales basados en mentiras. Sí. Maravilloso. Originalmente programada para abril, la visita fue cancelada debido a la mala salud del Papa Francisco. Pero ahora, por supuesto, ha tenido lugar. Y no debemos olvidar Laudato Si. Sí y sí. No lo olvides, Martin. Porque los papas son infalibles. Sí, sí. Por eso Donald Trump tuvo que ser reprendido con un buen bloqueo. Desde el himno de apertura del servicio de oración, el tema de la unidad cristiana y el ecumenismo era evidente. El texto original fue escrito por San Ambrosio de Milán, doctor de la Iglesia. Fue traducido por San John Henry Newman. La criatura más vil y apóstata que el protestantismo ha producido, el que introdujo el movimiento de Oxford, cambió el enfoque protestante y la aceptación de Cristo como el sacrificio supremo, trayendo de vuelta el altar, reemplazando a Jesús con un trozo de pan y la transubstanciación, anulando y dejando sin efecto la declaración de que con un solo sacrificio Él ha hecho perfecto para siempre. Y este individuo fue entonces recompensado al convertirse en cardenal dentro de la Iglesia Católica. Y estaba tan despierto que habría encajado perfectamente en alguna sociedad actual. Sí. Ese fue el verdadero comienzo de la caída del protestantismo, el movimiento de Oxford. Así que este Neumann fue anglicano durante la mitad de su vida antes de convertirse al catolicismo, lo cual no creo ni por un momento. En lo que a mí respecta, él era un infiltrado jesuita, y estaba interpretando un papel de manera magnífica y fue recompensado. El rey Carlos asistió a la ceremonia de canonización del teólogo inglés en 2019. Ahora, eso es a lo que me refería anteriormente. Cuando se dice que San John Henry Newman será declarado doctor de la Iglesia, el 1 de noviembre por el Papa Leo. Así que ahora será doctor de la Iglesia. Martín. Ya puedes ver. ¿Hizo algo bueno por el papado? Oh sí. Él fue un campeón para la capa. Ser premiado. Está siendo recompensado por ello. Pero sus huesos están mozos y los muertos no saben nada. Ciertamente no está intercediendo como un santo en nombre de nadie. El Martín. ¿Será recompensado por su apostasía o dormirá 1000 años y recibirá la sentencia de la segunda muerte? Afortunadamente, dejamos eso a un juez superior. Sí, amén. Entonces, ¿qué más informó Sky News sobre este tema? Regalos del Papa. Charles especialmente diseñó una silla, mientras rezan juntos, en un evento sin precedentes en 500 años. Eso es lo que dije. Martín, ¿es este un pequeño trono en el que se sienta en Roma? Definitivamente. No fue el llanto que no está la corona en arrendamiento para ellos de la
Por supuesto que está en arrendamiento. Es parte de la Carta Magna. Así que ahora solo le dan un pequeño trono para que pueda venir y sentarse junto al principal, Puede tener un lugar cómodo para su trasero. pero debe estar junto al trono principal. Sí. No, él no está en el trono principal. El Papa está en el trono principal. Así que hoy marca la primera vez que un monarca británico ha rezado públicamente con un papa en 5500 años. El rey y la reina se unieron al Papa Leo el 14 para un servicio ecuménico en la Capilla Sixtina. La visita de 2 días a la Santa Sede se entendió como profundamente significativa para el rey personalmente, quien la esperaba con gran entusiasmo, ya que desde hace mucho tiempo ha estado interesado en el diálogo interreligioso. También marcó una distracción bienvenida de la reciente atención negativa en torno al hermano del rey, el príncipe Andrés. Una cosa interesante es que cuando le conviene, se pone la vestimenta de un imán y está igualmente feliz de rezar a Alá, quien no tiene hijo alguno, y no ofrece redención. Y también lo hace por eso. Lleva ropa de monje. ¿Recuerdas que cambió eso? Ya no es el protector de la fe. Ahora es el protector de la fe. De fe, sí, pero obviamente, sujeto a Roma. Sí, sí. Ahora, ¿sabes que este asunto del cambio climático tiene que estar ahí por el bien del mundo secular que tiene que aceptar el domingo, ¿verdad? Y tuviste este caso interesante con Greta, que parece estar en la onda del clima y luego en la onda palestina y luego de nuevo en la onda del clima y en cualquier otra causa que puedas imaginar. Y luego tienes a los activistas anti-Greta, que intentan abrir la boca y dicen que están hablando muchas tonterías. Y tienes a esta joven en Alemania, que teme por su vida porque se opone a esta agenda sin sentido. Y es interesante que Elon Musk la apoye para una solicitud de asilo. ¿No es un diálogo interesante? Claro, pero solo te muestra que el clima y cualquiera que hable en contra de la narrativa, ya sea conservador o liberal, como te hemos mostrado, tendrá razón. Tener problemas. Y ahora, cuando están hablando de este nuevo huracán que ha tocado tierra, y siendo tan destructivo en Jamaica y otras áreas, entonces, por supuesto, es el cambio climático. Así que tienes que seguir adelante. Y Donald Trump dice que es una tontería y el Papa bendice bloques de hielo. Y, ya sabes, es una historia ridícula. Así que vamos a leer lo que dice aquí. Dice que es ilegal dañar la reputación de un político en Alemania. Es interesante, ¿verdad? Sí, eso es. Entonces no tienes libertad de expresión cuando se trata de un político. Está bien. Esta ley fue extendida bajo Angela Merkel, artículo 188. Y ahora la gente está siendo arrestada y sus casas están siendo allanadas solo por publicaciones en redes sociales. Tan pronto como regrese a Alemania, siento que intentarán arrestarme. Ella explicó que su activismo atrajo atención por primera vez cuando cuestionó la ortodoxia del cambio climático y las políticas de migración masiva, y fue etiquetada como la anti-Greta, como un contrapunto a Greta Thunberg. Entonces ella realmente quiere apoyar a la que es el partido de derecha que quiere deportar personas. Al igual que, ya sabes, otras naciones quieren hacer. Comencé a ser conocida y reconocida internacionalmente como la anti-Greta Thunberg en 2020. Sitio añadido. Elon ha estado aterrorizado de ir a Europa y sabe que hay una amenaza extremadamente alta, y me lo ha confirmado personalmente. Fue entonces cuando tomé la decisión de solicitar asilo yo mismo. Me dio su aprobación para eso. Entonces, ¿qué pasa? Elon Musk está en armonía con Donald Trump. Luego está peleando con Donald Trump. Luego está en armonía con Donald Trump. ¿Es este un juego interesante? Está mostrando lo fácil que es saltar todo el tiempo, pero en realidad está representando muy bien lo que son los dos lados. Un lado de la dialéctica hegeliana. Pongamos a Soros en el otro lado de la dialéctica hegeliana.
Es como la magia blanca y negra. Y Martin, el ir y venir es muy interesante, especialmente con personas como Gates. Por ejemplo, acabas de decir eso. Musk está de un lado y luego del otro. Y ahora parece que Gates también. Sí. Y sabes, todos estos son los expertos a los que tuvimos que escuchar solo porque tienen algunos dólares en sus bolsillos. Sí, nos divertimos un poco con él durante la pandemia, llamémoslo así. Veamos qué tenía que decir. Donald Trump no perdió tiempo en burlarse de Gates después de que el multimillonario admitiera que el cambio climático no llevará a la desaparición de la humanidad. En un memo publicado ayer, escribió que, aunque el cambio climático tendrá consecuencias serias, especialmente para las personas en los países más pobres, no llevará a la desaparición de la humanidad. Las personas podrán vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en el futuro previsible. Futuro. Luego continuó destacando el mayor problema para la humanidad, diciendo que, aunque el cambio climático afectará más a las personas pobres que a cualquier otra, para la gran mayoría de ellas, no será su única ni siquiera su mayor amenaza para sus vidas y bienestar. Los problemas más grandes son la pobreza y las enfermedades, tal como siempre lo han sido. Gates continuó explicando su posición en CNBC. El clima es un problema súper importante. Hay suficiente innovación aquí para evitar resultados muy malos. No lograremos nuestro mejor objetivo, los 1.5 o incluso los 2 grados. Y mientras intentamos minimizar eso, tenemos que enmarcarlo en términos del bienestar humano general. Pero Donald Trump no lo aceptó. El presidente de los Estados Unidos criticó al multimillonario por su cambio de opinión sobre el cambio climático a través de una publicación en Truth Social que decía: acabamos de ganar la guerra contra el engaño del cambio climático. Bill Gates finalmente ha admitido que estaba completamente equivocado sobre el tema. Le tomó valor hacerlo, y por eso todos estamos agradecidos. MAGA, a quienes no les gustará esta noticia son los activistas climáticos, como Greta Thunberg y sus amigos. Amigos que han pasado sus vidas haciendo campaña para la concienciación sobre el cambio climático a raíz del alarmismo de Bill Gates. Gates se sintió incómodo cuando le preguntaron sobre la posible resistencia de los activistas. Cuando los activistas climáticos que han sido muy solidarios con lo que has hecho, tú has sido muy solidario con lo que ellos han hecho, leen esto. Y si Greta Thunberg está leyendo esto y diciéndose a sí misma: Dios mío, parece que está cambiando de opinión, ¿qué le dirías? Yo diría: ¿no era el objetivo aquí mejorar las vidas humanas? Me fascina lo selectivo que es el cambio climático. Solo afecta a los pobres. Los ricos no se ven afectados. ¿Sabes? Ellos no sienten calor cuando hace más calor. Solo los pobres sienten calor cuando hace más calor. Y Greta Thunberg con un pequeño girasol en la mano o una margarita o lo que sea, es un símbolo del sol y la adoración al sol. Y es increíble en qué experta se ha convertido. ¿Cuántos títulos tiene ella en cambio climático? ¿Martin? Ninguno. Ninguno en absoluto. Excepto que ella tiene los medios proporcionados por otras sociedades secretas para representar la agenda. Así que no queremos deshacernos de eso, porque ahora estamos en una agenda diferente, pero queremos mantenerlo en el gabinete para poder sacarlo cuando lo necesitemos. Sí, tú. Bueno, esto es solo para mostrar que incluso si Bill Gates decide dar un giro de 180 grados, el príncipe Carlos y el Papa no lo hicieron. Se juntaron y estaban hablando de eso así que todavía está ahí. Muy bien, entonces resumamos esto y luego veremos algunos otros aspectos. Número 1. Estamos teniendo esta división de la humanidad en bloques político-religiosos, donde las deidades serán servidas en armonía con la tradición. Tenemos un pequeño grupo que quiere mantener la armonía entre Cristo y las Escrituras. No serán bienvenidos en ningún lado. Eso es lo primero de lo que tenemos que deshacernos. La división entre los grupos cristianos, porque las naciones cristianas se basan en tradiciones, principios que fueron dictados por Roma en la Edad Media y queremos recuperarlos. Eso es básicamente donde estamos.
Sí, guardaremos el cambio climático para cuando lo necesitemos, y haremos esto y aquello y lo otro cuando sea necesario. Y jugaremos con la dialéctica hegeliana para que la gente pueda ser dirigida en una dirección particular. Pero necesitamos algún poder sobrenatural, un poder que venga y nos ayude con esta situación caótica. Entonces, vemos esta externalización de la jerarquía que fue escrita por Alice A. Bailey, quien fue la sucesora de Blavatsky, ¿verdad? Y originalmente fue publicado por Lucy Trust, que en realidad es un cambio de nombre de una denominación anterior, que era Lucifer Publishing OC. Pero era demasiado evidente, así que lo cambiaron a Lucas Trust, que básicamente significa lo mismo. Ahora, solo un recordatorio de lo que ella dijo. Ella dijo, y esto es básicamente en el tiempo justo después de los 1800 S. Así, un gran y nuevo movimiento está en marcha y se está produciendo un tremendo aumento de la interacción y el intercambio. Esto continuará hasta el año 2025. Ahora recuerda, esta mujer es un canal para Lucifer, el diablo. Durante los años que transcurran entre ahora y entonces, se verán cambios muy grandes ocurriendo, y en la gran asamblea general de la jerarquía. Estas son fuerzas demoníacas, que se manifiestan como de costumbre cada siglo. En 2025, probablemente se fijará la fecha para la primera etapa de la externalización de la jerarquía. Ahora, eso podría significar muchas cosas. Podría significar. Y también es interesante, esta es la primera etapa, así que no está completo. Sí, bueno, la primera etapa, básicamente. Ahora, ¿qué es la externalización de la jerarquía? Eso significa que algo que no era externo se está volviendo externo. Entonces puede significar que las fuerzas demoníacas se manifestarán físicamente. Ese es un aspecto. O puede significar que están detrás de las máquinas. La actividad se hará manifiesta. Sí, sus planes. Su plan se manifestará. Así que el ciclo actual desde ahora hasta esa fecha se llama técnicamente la etapa del precursor. Entonces, podemos asumir que si la agenda oculta está en marcha, ya no estamos en la etapa del precursor, sino en la etapa de implementación. Sí, definitivamente es él. Estamos en el año en que se dice que esto está ocurriendo y esta es la primera etapa, así que obviamente debemos ver algunos movimientos. Correcto. Ahora, ¿estamos trabajando según el calendario gregoriano y el sistema de tiempo papal o estamos trabajando según el bíblico? Porque es interesante que el libro de Albert Pike esté fechado masónicamente y fechado según el sistema de fechas normal. Así que obviamente están usando ambos. Y es fascinante que los masones usen el mismo calendario que se menciona en la Biblia. Sí, la Biblia del rey Jacobo. Sí. Y los teólogos ni siquiera usan eso. Prefieren las tonterías que salen de Alex X. Sí. Entonces, Martin, esta etapa preliminar está preparada, es de naturaleza preparatoria, probando sus métodos y extendiéndose para ser reveladora en sus técnicas y resultados. Puedes ver, por lo tanto, que koans, maestros, iniciados, discípulos mundiales. Los discípulos y aspirantes afiliados a la jerarquía están pasando por un ciclo de gran actividad en este momento. ¿Quiénes son estos maestros? Esos serán los maestros ascendidos. Esos serán guías demoníacos. Y luego tienes a los iniciados. Sí, esos son los altos. Individuos masones y jesuitas que tienen contacto directo en sus ejercicios espirituales con fuerzas demoníacas. Sí. Y tendrás discípulos mundiales. Y discípulos y aspirantes, afiliados, con la jerarquía. En otras palabras, aquellos que trabajan en armonía con lo demoníaco. Sí, individuos. Hoy en día, los seres humanos en su conjunto son tan ruidosamente invocativos que toda la tendencia de la vida de la jerarquía y sus planes hasta la fecha han sido sometidos a cambios, a aplazamientos en lo que respecta a ciertas ideas interiores y puramente jerárquicas.
y a una aceleración de ciertos planes que estaban programados, si puedo usar tal palabra, para llevarse a cabo varios siglos más tarde. Que esto, pero que, debido a la inesperada preparación de la humanidad. ¿No es maravilloso? Sí, entonces, en realidad, podría acelerarse debido a la aceptación de la humanidad. Porque han sido lavados del cerebro de manera tan hermosa. Sí, puede ocurrir no prematuramente realmente, sino de manera segura y en el momento adecuado. Esta plenitud de tiempo, en cuanto a la planificación particular con la que estamos tratando, es desde ahora hasta 2025. Ella es bonita. Sí, detectar en línea. Documento moderno 2020-25. ¿Es una externalización de la jerarquía? Te está mostrando el plan. Por eso creo que a medida que pase más tiempo, se volverá más claro que es exactamente lo que esto implica. Pero estoy completamente seguro de lo que acabas de decir, que el proyecto 2025, estos planes que solían estar detrás de escena, están saliendo a la luz. Al cuarto. He hecho esta aplicación práctica y esta ilustración inmediata de la enseñanza sobre el glamour, la ilusión y el maya, porque el problema mundial ha alcanzado la crisis hoy. Y porque su clarificación será el tema destacado de todo progreso, educativo, religioso y económico. ¿No los tienes todos juntos entonces, sabes? No. Lo vemos y hemos hablado de todo esto. Suena como Apocalipsis, capítulo 18. Sí, hasta 2025. Algunos de ellos han estado trabajando muy duro en el movimiento ecuménico para lograr esta unidad religiosa. Los jesuitas en su universidad han estado impartiendo mucha educación sin sentido. Y la economía está a bordo. Sí, así que ahí lo tenemos. Todo está en su lugar. Entonces, Martin, ¿qué dice el espíritu profético de esto? Sí, para que podamos entender lo que está pasando. Está bien, vamos a leerlo. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, habrá un despliegue cada vez mayor de poderes paganos. ¿No es eso una externalización de la jerarquía? Definitivamente. Y este es otro individuo profético, escribiendo en cartas y manuscritos, volumen 18, sobre los eventos que un ocultista acaba de informarnos. Sí, deidades paganas. Esos son demonios. Debido a que no hay deidades, manifestarán su poder de señal y se exhibirán ante las ciudades del mundo. Y esta delineación ya ha comenzado a cumplirse, así que se manifestarán. Y eso también puede ser a través de la influencia de personas en el poder para implementar lo que quieren. Correcto. Y cuando las personas creen que están en contacto con los muertos. Y los muertos, según las escrituras, no saben nada y no tendrán parte en nada de lo que está sucediendo aquí en esta tierra. Porque están durmiendo, esperando una resurrección. Entonces, ¿quién se está haciendo pasar por esta persona? Debe ser un demonio. Así que eso es una externalización de un demonio comunicándose directamente con la humanidad. Y por eso ya, ¿qué? Donde ella dice que ya ha comenzado. Eso con las hermanas Fox ya era muy prevalente en su época. Entonces, la pregunta es, ¿dónde manifiestan su actividad los demonios? Bien, vamos a leerlo. La presentación de Dios de las obras detestables de los habitantes de los poderes gobernantes del mundo. Sí, ¿ese es el sistema político? ¿Ese es el poder gobernante? Sí, esos son los reyes y las reinas. ¿No fueron ellos a sentarse en una silla especial construida para ellos en el Vaticano? Sí, ¿es eso una consecuencia de la jerarquía que trabaja en las mentes de los hombres? Definitivamente. En otras palabras, ¿no es eso una traición directa a Jesucristo? Sí, esa es una forma de externalizar la jerarquía. Está bien. Entonces, los habitantes de los poderes gobernantes del mundo, ¿qué hacen, Martín?
que se unen en sociedades secretas y confederaciones. ¿No dio el presidente de los Estados Unidos instrucciones de que al general confederado y, básicamente, el escritor de la Biblia de la masonería se le debería dar su lugar de honor nuevamente? Albert Pique fue puesto en el pedestal de nuevo. ¿Y qué están haciendo? No están honrando la ley de Dios. ¿La ley de quién están honrando? El papado. La ley papal. Debería permitir a las personas que tienen la luz de la verdad mantenerse alejadas de estos males. ¿Puedo ser parte de un sistema político que está ocupado con esto? No, ¿Puedo ser parte de un sistema religioso que está ocupado con esto? no. Si el sistema religioso se clasifica en una categoría llamada babilónica, no debe surgir confusión de ello. Sí. Claro, está bien. Cada vez más, cuando ves al papado y a los protestantes anglicanos juntarse, ese caldo ecuménico se pone en marcha. Pero eso no es nada. No hay quejidos de ninguno de los otros. ¿Por qué los metodistas no están gritando? ¿Por qué los luteranos no están gritando? Porque firmaron. Todos firmaron. ¿Qué les pasa? Está bien. Entonces, el pueblo de Dios debería poder distinguir estas cosas y mantenerse alejado de todos estos males para salir de ellos y no ser parte de su plaga. Cada vez más, ¿manifestarán todos los falsos religiosos del mundo sus malas acciones? Porque solo hay dos partidos. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que luchan contra la santa ley de Dios. Pero dice falsos religiosos. Falsos religiosos. ¿Eso incluiría otras religiones? ¿Religiones también? Sí, porque todo es falso. No es de acuerdo con lo que requiere la Biblia. Y así, todo va en contra de la ley de Dios y se está manifestando. Entonces, una de las características marcadas de estos falsos poderes religiosos es que, aunque profesan tener el carácter y las características de un cordero, ahora estamos hablando básicamente de la segunda bestia del Apocalipsis. Aunque profesan estar aliados con el cielo, revelan con sus acciones que tienen el corazón de un dragón. Entonces es cuando ves esta iglesia y estado que hemos mostrado tantas veces uniéndose. Un dragón son fuerzas demoníacas, ¿verdad? Que son instigadas y unidas con el poder satánico. El mismo poder que creó la guerra en el cielo. El cielo cuando Satanás buscó la supremacía y fue expulsado del cielo. Ahora, en estos últimos días de la historia de la tierra, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos al mantener su ley, debe hacer esfuerzos sinceros para exaltar al Señor Dios del cielo. No puedes cumplir la ley sin honrar al dador de la ley. No. Es correcto. No son una unidad. ¿Y lo mismo? La palabra de Dios es específica, señalando con certeza las influencias opuestas contra el sábado del séptimo día, que es la señal de Dios y por la cual se prueba la lealtad del pueblo. Entonces, ¿Jesús es Dios? Sí, ¿Estás seguro? definitivamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por él fueron creadas todas las cosas, y sin él no fue creado nada. Correcto, él es el Dios creador. Y él estableció un memorial en Edén que se llama el sábado, y afirmó ser el Señor del sábado. Entonces, ¿va a dejar de lado el sábado? No, no se deshará de eso. No, el Señor cambia. No. Está bien, entonces Martín, cualquier cosa aparte de eso es pura apostasía. Cuando las personas hacen discursos encendidos en nombre de poderes políticos religiosos, ¿están actuando bajo los principios del cielo o bajo los principios del dragón? Verás, por eso, mostramos este video hace un tiempo, pero creo que si tomamos en cuenta de la externalización de la jerarquía y del espíritu de profecía. Y lo vemos de nuevo. Veamos si puedes ponerlo en el contexto de lo que está sucediendo. Echemos un vistazo. Hoy, Charlie Kirk estaba en la cima de una montaña. Y Charlie Kirk nos guió hasta allí. Y Charlie Kirk nos ha traído a la tierra prometida. La muerte de Charlie no fue solo un asesinato.
la verdadera palabra para lo que hizo Charlie es sacrificio. Verán, la diferencia entre asesinato y sacrificio es que el sacrificio es un regalo. Nuestra civilización perdurará. Los Estados Unidos de América perdurarán. Por Charlie, continuaremos la misión. Por Charlie, acabaremos con la malvada enfermedad que nos dividió y nos quitó a Charlie. Y por Charlie, Turning Point USA durará para siempre. Este es el lugar. Este es el punto de inflexión. Por Charlie. Cuando veo a Erika, su fuerza y su valentía, recuerdo una expresión famosa. La tormenta le susurra al guerrero que no puede resistir mi fuerza. Y el guerrero le susurra de vuelta, yo soy la tormenta. Erika es la tormenta. Nuestro linaje y nuestro legado se remontan a Atenas, a Roma, a Filadelfia, a Monticello. Nuestros antepasados construyeron las ciudades, produjeron el arte y la arquitectura, construyeron la industria. Erika se apoya en los hombros de miles de años de guerreros, de mujeres que criaron familias, levantaron ciudades, levantaron la industria, levantaron la civilización, que nos sacaron de las cuevas y la oscuridad hacia la luz. La luz vencerá a la oscuridad. Nosotros somos los que construimos. Nosotros somos los que creamos. Nosotros somos los que enaltecemos a la humanidad. ¿Creíste que podías matar a Charlie Kirk? Lo han hecho un mortal. Han inmortalizado a Charlie Kirk. No tienen idea del dragón que han despertado. Saben, Marco mencionó este estadio y los millones de personas que están mirando. Hace un par de días me enteré de que Kirche en alemán, en el idioma alemán, significa iglesia. Así que en esta mañana de domingo, me gustaría pensar que todos estamos en la iglesia de Charlie. Charlie Cristo murió a los 33 años, pero cambió la trayectoria de la historia. Charlie murió a los 31 años, pero como se había rendido, ahora también ha cambiado la trayectoria de la historia. Vuelvan a orar, vuelvan a leer la Biblia, vayan a la iglesia el próximo domingo y el domingo siguiente y libérense de las tentaciones y los grilletes de este mundo. Era un misionero con un espíritu noble y un gran propósito. Él no odiaba a sus oponentes, quería lo mejor para ellos. Ahí es donde no estaba de acuerdo con Charlie. Odio a mi oponente y no quiero lo mejor para ellos. Lo siento, Erika. Pero ahora Erika puede hablar conmigo y con todo el grupo y tal vez puedan convencerme de que eso no está bien, pero no soporto a mi oponente. Charlie está enojado. Miren eso. Ahora está enojado conmigo. Muy bien, sé que ya hemos mostrado eso antes. Solo algunos puntos interesantes. Dice que hemos desatado un dragón. O el orador que dijo eso. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Había espiritismo en esto, porque Charlie está mirando. Májeme. ¿Es religión de dragón? Definitivamente. Esa definitivamente no es la religión bíblica, ¿verdad? Egg dijo que hubo un pequeño error ahí. Kirk es noruego y no alemán, pero ese es un pequeño detalle menor. Así que es interesante que invoque el nombre Kirk, que en noruego significa iglesia. Y lo llevaron hasta Roma y Atenas y básicamente toda la estatua de Daniel. Pero Martin, ¿dónde estaba Jesús? En ninguna parte. La cosa es que es como lo que acabas de decir. Esto muestra el poder del otro lado. Sí,
e iban a establecerlo y va a durar para siempre. Y en el Knesset judío dijeron lo mismo. Será recordado por miles de años. Martín, si el fin del mundo llegara ahora y el verdadero milenio fuera introducido por Cristo, no aquí en la tierra, sino como un juicio en el cielo, entonces establecerá su reino y después de ese milenio, habrá una resurrección de los injustos y una destrucción de los injustos y se crearán un cielo nuevo y una tierra nueva. Es el modelo bíblico, ¿no? Ese es bíblico, sí. ¿Qué modelo tenemos? ¿Uno de dragón? Es 100% un modelo de dragón. ¿Por qué Trump dijo todo el tiempo que esta es la edad de oro de Estados Unidos? Muy bien. Ahora, si este es un modelo de dragón, ¿es la externalización de la jerarquía? Para mí, poniéndolo en práctica, esto es lo que estamos viendo. Pero, ¿podemos tener también una manifestación literal de poderes demoníacos? Sí, porque Satanás también tiene algunos planes. Claro que tiene algunos planes y finalmente se manifestará. Pero esperaremos ese momento. Veamos qué más hay de interesante en las noticias en cuanto a otras manifestaciones. El video recién publicado, capturado por un dron Raptor de U, muestra un orbe brillante frente a la costa de Yemen. De repente, en el lado izquierdo de la pantalla, se ve un misil Elfire entrar a toda velocidad, golpear ese objeto no identificado y luego rebotar en él. Cuando ralentizamos el video, se ve que el misil Elfire continúa su trayectoria. Esa trayectoria se vuelve más clara desde este ángulo alejado. No se muestra un segundo dron Reaper que lanzó el misil. El congresista Eric Burleson compartió el video en un comité de supervisión de la Cámara de Representantes sobre lo que los militares llaman fenómenos aéreos no identificados, mejor conocidos como ovnis. Ese es un misil Elfire que se estrella contra ese ovni y simplemente rebota. Y siguió su camino. Siguió avanzando y parece que se llevó los escombros consigo. ¿Qué demonios es? Un Elfire impacta, un golpe cinético sobre algo sólido. Normalmente no queda mucho de lo que sea que golpee. Un informe gubernamental reciente reveló que el gobierno recibió más de 750 nuevos avistamientos de FANI en el año fiscal 2024, lo que dejó a los legisladores investigando el misterio y las preocupaciones de seguridad nacional que plantean estos objetos. ¿Este video les da miedo? ¿Sí o no? Sí. Wiggins. Sí. Sí. Yo también. Hay mucha información que no está en ese video, como en qué misión estaban y, como dijeron, ¿qué estamos viendo aquí? Sabemos que el ejército de EU estaba llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos hutíes en ese momento. Funcionarios del Pentágono le dicen a CBS News, sin comentarios. Muy bien, entonces se habla mucho de ovnis. Ya hemos hablado de eso en el pasado. No tenemos que repetir mi propia experiencia personal con ovnis. Luego estaba el informe de este cometa masivo que tenía algunos fenómenos muy extraños. Y podría ser una tecnología alienígena. Eso dice el astrofísico de Harvard, porque no operaba como un cometa normal. Y afirma que el cometa podría haber sido un artefacto de tecnología alienígena en lugar de un cuerpo natural porque pesa más de 33.000 millones de toneladas y mide al menos 3.1 millas de ancho. Así que, básicamente, podría ser una ciudad alienígena viniendo hacia acá. Pero sea como sea, siempre hemos afirmado que estas son probablemente manifestaciones demoníacas, ¿verdad? Pues Rogan tuvo una discusión con ese físico. Así que veamos lo que dijo. Las cosas se están poniendo muy salvajes. Sí, hay mucha desinformación, ¿sabes? Algunas personas dijeron que inventé este objeto para desviar la atención de los archivos de Epstein. ¿Es eso lo que dice la gente? Sí, y dije, mira, este objeto es del tamaño de la isla de Manhattan. Está a 4 veces y media la distancia entre la Tierra y el Sol. Si yo pudiera ponerlo ahí, ¿sabes? Sería más poderoso que el Papa. Y como estamos hablando de un objeto gigante que se puede ver desde cualquier lugar de la Tierra, ¿sabes? Puedes comprar en línea un telescopio de medio metro que te permitirá verlo. Está ahí afuera. No se puede falsificar. Inicialmente, mucha gente desestimaba tus preocupaciones y decían que este objeto no es más que un cometa y que es muy normal. Pero luego, a medida que se acercaba y obteníamos más datos, parece que tienes razón.
Bueno, este es un objeto muy inusual. Hay algo muy importante que reconocer aquí, y es que generalmente cuando se trata de asuntos científicos, tienen muy poco impacto en el futuro de la humanidad. La mayoría de nosotros continuamos como si nada hubiera pasado. Sin embargo, aquí, si alguna vez nos encontramos con tecnología alienígena, todo cambiará. Afectará a los mercados financieros, afectará a la política de una manera importante. Así que mi punto es simple. Esto es diferente a otros asuntos científicos y las agencias de inteligencia saben muy bien que los eventos con una probabilidad muy pequeña deben ser considerados seriamente porque podrían tener implicaciones importantes. Tenía una frase al final del artículo que decía, quizás la trayectoria fue diseñada. Y el editor dijo, no, el artículo no se publicará a menos que elimines esa frase. Vaya. Así que ahora, cuando escuchas a los expertos en cometas decir, bueno, esta afirmación o aquella nunca se publicó en una revista revisada por pares, ¿adivina qué? Ellos son los editores o los revisores que están bloqueando la discusión sobre las posibilidades. Y creo que es inapropiado, especialmente en el caso de la tecnología alienígena porque podría ser un evento de cisne negro. Podría ser algo que afecte el futuro de la humanidad y si nos comportamos, ya sabes, de manera muy conservadora, podríamos no durar mucho. Bueno, Martín, sea extraterrestre o no. Veamos lo que J. de Vance acaba de decir el 30 de octubre. Y creo que eso está más en línea con nuestra forma de pensar. Así que tal vez están cerrando el círculo y se están dando cuenta de que hay una exteriorización de la jerarquía. Creo que nosotros. Mira, 2025 definitivamente no es un año aburrido. No es aburrido. Así que J. de Vance y los extraterrestres podrían ser fuerzas espirituales. Interesante, ¿no? Mientras el vicepresidente promete llegar al fondo del misterio. Él dice, soy un gran creyente de que hay cosas ahí fuera que no podemos explicar. Si otra persona ve un extraterrestre, quizás yo vea un ángel o un demonio. Más vale que elijas cuál vas a ver, ¿verdad? Definitivamente. ¿Y no se supone que debemos probar a los espíritus? No. Creo que hay fuerzas espirituales trabajando en el mundo físico que muchos de nosotros no vemos ni entendemos. Quizás vemos sus manifestaciones. Sí. En ese momento, Vance agregó que cree que hay fuerzas espirituales trabajando en el mundo físico que muchos de nosotros no vemos ni entendemos. Y dijo que ve lo desconocido a través del lente de la fe en lugar del miedo. ¿Son extraterrestres o es nuestro ángel de la guarda o una fuerza que desea activamente hacernos daño? No sé la respuesta a esa pregunta, dijo. Bueno, Martín, si es un demonio, está aquí para hacernos daño. Si es un ángel, está aquí para ayudarnos. ¿Cómo distinguimos entre los que son de la luz y los que son de la oscuridad? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, no hay luz en ellos. Y no dice la Biblia. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. ¿Qué hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz? ¿Y no es exactamente eso lo que hace la jerarquía espiritual? Recordamos que ese tipo en ese video dijo, la luz vencerá a la oscuridad, pero está intercambiando los dos. Eso es intercambiar los dos. Con mucho cuidado. Así que Martín, terminemos con Tesalonicenses. Porque cuando digan, paz y seguridad, ¿están gritando eso? Y repartiendo premios Nobel y dedicándolos si no están en el canal correcto. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué no? Porque tenemos la luz. ¿Qué es la luz? Es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa es la conclusión. Esto es lo que tenemos que hacer. Así que todavía tendremos que hablar de cómo nos vamos a mantener firmes. Esto es un precursor para mantenerse firme. Bien.
Hemos visto el barco chocar contra el iceberg. El iceberg es el error. Sí. Y tenemos que golpearlo. Sí. Entonces, ¿cómo nos vamos a mantener firmes? Eso está por venir. Así que, Martín, en lugar de una conferencia, parece que vamos a tener 3 sobre este tema. Y dejémoslo ahí y digamos que este es el estado del mundo actualmente. Eso es todo. Está en armonía con lo que las escrituras dicen que le sucederá a esta tierra. Y vemos a los poderes fácticos alineándose exactamente como la Biblia dijo que lo harían. Sí. Creo que son los últimos días. Así que oremos. Oremos. Padre Celestial, ciertamente estamos en tiempos problemáticos e interesantes. Y ahora debe decidirse la pregunta, ¿bajo qué estandarte queremos estar? ¿Queremos estar bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel o bajo el estandarte del enemigo? Que basa toda su religión en tradiciones. Las tradiciones de los hombres. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas en el nombre de Jesús. Amén.